Sí. Julio César Blas, Roger, Zulín, Julio, Presente, Pastor pastor. presente. Presente, Julio, Pastor Julio Cristóbal. Julio Presente, pastor. Cristóbal. El otro Julio se escapó. Ah, no, ya llegó ya. Julio Blas. Disculpe, hermano. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Ya esperamos que el sol regrese por acá en Lima, mucho frío. También Adi y también Max y Wilson Chapa, que no ha ingresado hoy día. ¿Qué pasará? Bien. Bien, entonces habíamos quedado hablando en la doctrina de los apóstoles, que ellos perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, pero todo esto a qué llevaba, hermanos, en el 2:47 nos habla, ¿no? Del desarrollo de la misión de una manera natural y espontánea. Los creyentes se reunían, los creyentes estaban perseverando en estas cuatro cosas y como producto de ello, dice la palabra de Dios, si ustedes leen ahí el 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, de esta manera, la misión, la obra de misión de crecimiento numérico de los creyentes se mostraba de una manera natural y espontánea, ¿no? No estaban haciendo ellos grandes eventos evangelísticos, costosos, sino de que al practicar, al perseverar en ello, implícitamente se estaba dando de manera natural la predicación, ¿no? Hoy hay congregaciones que están trabajando bastante con las casas iglesias. Y entonces en las casas iglesias de manera natural se desarrolla el crecimiento exponencial, ¿no? Se invita a los familiares, a las amistades de cada uno de nosotros, compartimos, van conociendo cómo somos, nos ayudamos uno a otro y ese testimonio es mucho más grande de aquello que de pronto salimos al parque y evangelizamos a alguien, ¿no? A gente que no nos conoce, pero cuando nos llega a conocer se van de la iglesia, ¿no? Ah, ya lo conocen, no, 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 ese, ¿no? Se huyen. Entonces, en el convivir, ¿no? En el ayudarnos, en el orar unos a otros y compartir la misma sana doctrina, es mucho más natural, ¿no? He visto muchas experiencias de iglesias ah, que van creciendo de manera natural, ¿no? Poco a poco, sin hacer grandes gastos, ¿ya? Para evangelizar. No digo de que no hay que evangelizar, pero digamos, mucho mejor es así en comunidad, ¿no? Y que el Espíritu Santo esté, dependiendo siempre. Por eso la oración es importante. Muy bien, ahora pasemos a otro incidente que nos muestra el libro de Hechos. En el capítulo 3 vamos a encontrar la curación de un cojo. Ya este cojo ya era de edad, ¿no? Y entonces va a experimentar un milagro de parte de el Señor y es el apóstol Pedro que va a ser el personaje acá central, ¿no? Y también con Juan. Dice el pasaje, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, ¿no? Bueno, no se nos dice la edad acá, pero si uno va al versículo 22, ahí nos dice que tenía más de 40 años este hombre, ¿no? O sea, este pasaje inicial no nos dice exactamente, ¿ya? Pero más adelante nos va a hablar de que tenía 40 años, ¿no? Bien.
Ahora, vemos, ya sabemos nosotros esta sanidad que se va a dar, el pasaje muy conocido cuando Pedro habla, ¿no? Y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿no? Y se levantó y versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Tantos años este hombre cojo llegó hasta la puerta nada más para pedir limosna. Nunca pudo ingresar de la puerta para adentro, ¿no? Al templo, pero es la primera vez ahora que él dice que entra saltando y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pues bien, luego de este milagro va a haber algunas consecuencias producto de esta actuar poderoso. Primera consecuencia vamos a mirar, ¿ya? ¿Qué vemos? Ya dice el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Acá viene la prédica de Pedro por segunda vez de manera pública, ¿no? Así a multitudes. Si nosotros miramos del verso 13 al 15, Pedro empieza a hablar a glorificar a Jesús como Dios. Lo que estoy tratando y espero que ustedes noten, hermanos, que el poder del Espíritu Santo está trabajando por medio de los apóstoles y siempre se está hablando de Jesús. Y no nos olvidemos que ellos están llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les está eh, eh, llevando a hablar de Jesús, no del Espíritu Santo, ¿ya? No del Espíritu, sino hablar de Jesús. 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, segunda consecuencia de este milagro, de este hombre cojo, es de que, ¿no? Pedro se está dirigiendo, está predicando, está hablando de Jesús a esta multitud, a estas personas que han venido, ¿no? Y que están maravillados. Dice, capítulo 4, verso 1, hablando ellos al pueblo, ahí está, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Miren, hermanos, acá, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Ya? O sea, producto de esa predicación por segunda vez de Pedro, 5,000 personas se añadieron más. Entonces tenemos 5,000, 3,000 más 5,000, 8,000 más 120, 8,120. Pero hemos visto que ya más personas se han añadido también. O sea, hay más ya. Hay un montón de personas ahora haciéndose cristianos, ¿no? Hijos de Dios.
Bien, continuamos. Pastor, Entonces ellos han sido tomados, están en condición de presos ahora por el Sanedrín, pero miremos ahora lo que hay, ¿ya? Ahora ellos van a predicar delante del Sanedrín. Y no nos olvidemos que el Sanedrín es la máxima autoridad judía religiosa en aquellos tiempos. Dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, empiezan ahí, ¿no? Bien, y ahora dice lo siguiente, ¿no? El versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Antes de ello, hermano, mira, estos 5,000, cuando se convirtieron, hablaron en lenguas, no nos dice, ¿no? Los 3,000 que se bautizaron, tampoco nos dice que hablaran en lengua. Los que hablaron en lengua son los 120. Pero los otros, Lucas no nos cuenta, no nos dice si ellos se convirtieron, se bautizaron, pero no nos dice que hablaron en lenguas. Pero Pedro había dicho de que el don del Espíritu también era para ellos y para todos, ¿no? Los que crean en Jesucristo. Bien, ahora Pedro va a testificar delante de el Sanedrín y va a predicar, ¿no? Entonces, y le dio la ocasión también de predicar delante del Sanedrín, que es la máxima autoridad, ¿no? Por eso ahí el versículo que les he puesto, el 7 y el 8, dice, ¿no? Él está lleno del Espíritu Santo y está hablando, dando testimonio allá. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de lleno del Espíritu Santo, no significa que están hablando en lenguas, sino que está lleno del Espíritu Santo y empieza a predicarles. Claro. Miren ahora también, luego que ellos han sido, digamos, sueltos, ¿no? Liberados, habían sido amenazados, ¿no? Por las autoridades que no deben de predicar y ellos le dicen, no, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando en ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, ¿cuánto? Más de 40 años. Y mira, luego que ellos se han puesto en libertad, dice, ¿no? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Orando, ¿no? Y versículo 25, 26, 27, 28, sigue 29, hacen su pedido ahí, ¿no? Y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Quién me dice? ¿Quién lee el pasaje? Uy, están durmiendo, están viendo Magali ¿qué TV, pasaje? creo. Wilson Cho ya llegó. Hace rato, pastor, buenas noches. ¿Cómo que hace rato? Hace rato que no te veo. Solo que está Bien, un poquito húmedo. Está lloviznando. No me dejaba ver. ya. No, el temblor, así mi laptop ha sido removido.
Bien, poquito, entonces Wilson, a ver, sí, ¿cuál fue pues, ya? ¿Qué pasó con ese grupo de hermanos que escucharon el testimonio de los apóstoles, ¿no? Ellos dieron su testimonio, le predicaron al Sanedrín y el Sanedrín los amenazó. Ellos luego estando libres se fueron inmediatamente a contar a los hermanos que estaban y se pusieron a orar. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién dice? Fueron Adi. llenos, dice, fueron llenos, llenos del Espíritu Santo. Muy bien, ¿no? Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, como el temblor ayer en Lima, no estábamos en el cuarto piso, imagínense ya cómo tembló en nuestra iglesia, pero no era por la predicación de mí. Y dice, y todos fueron llenos, dice, todos otra vez llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, dicen hermanos. No, con denuedo, dice pastor No, ahí. dice que hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces acá encontramos que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no nos dice el autor de que todos hablaban en lenguas. Entonces, los 3000 primero se convirtieron, se bautizaron, pero no nos menciona que hablaran en lenguas. De los 5000 tampoco. Los otros que se convertían, dice que se añadían más personas por buen testimonio. Tampoco nos cuentan de que, sino que perseveraban en estas cosas. Ahora este grupo de hermanos ahí orando por ellos han estado, por los hermanos que estuvieron presos, habrán salido libres, están orando, piden valentía, fueron llenos del Espíritu Santo y eso que tembló. Pero dice, no nos menciona nuevamente que hablaban en lenguas y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pastor, Predicaban. Sí. eh, hay que aclarar bien este término denuedo, no vayan a confundir que es lengua, ¿no? Porque Mm. hay que ir entendiendo. Hablaban con denuedo, dice. No, Con creo que no es valentía, usual ¿no? ese término, pero es bueno que nos amplíe un poquito, ¿no? ¿Qué es denuedo para esa época y que para la actualidad? Es valentía, ¿no? Nada más, valor, ¿no? A tener valor para predicar el evangelio, ¿no? ¿Por Franqueza, qué? ¿no? Sí, porque no nos olvidemos de que les han amenazado, les han Ajá, dicho cállense la boca, eso. pero ellos, el Espíritu Santo está dando poder y más están hablando, ¿no? Así es. O sea, como quien dice, no tienes autoridad de taparme la boca, de callarme. Las Mesa en la fe, autoridades les pastor, mandan mesa en la fe. y le dicen, Pastor, cierren su boca, nada, vamos a predicar con valentía, ¿no? Sí, pastor, una acotación más también, sí. de repente para evitar, ¿no? Algunos errores que de repente en algunas congregaciones sucede sobre el tema de la llenura del Espíritu Santo y el efecto que produce, ¿no? Eh, este, Pedro, según estamos viendo hoy día en la clase, tiene dos discursos, ¿no? En el capítulo 1 hay un primer discurso de Pedro, o sea, Pedro ya está predicando en público, ¿no? Bueno, no a los demás todavía, pero están, ¿no? Los 120 y están hablando. Y él está mencionando algunos pasajes bíblicos, ¿no? Sí, Justamente para la elección, ¿no? El sucesor o Matías. Mm, de Judas, ¿no? En todo caso para Matías, ¿verdad? mm, Después el capítulo 2 habla acerca de la venida del Espíritu Santo y vemos otra prédica, ¿no? Ya frente al público y esta vez estamos analizando ya frente a los sumos sacerdotes y al procurador, ¿no? Entonces, pero lo que yo puedo observar ahí es que Pedro constantemente, antes de incluso que descienda el Espíritu Santo, antes de eso, en sus mensajes, él está aplicando la escritura, está mencionando la escritura. Entonces, eh, muchas veces no, eso también es un peligro, ¿no? De confundir ser lleno del Espíritu Santo o ser guiado por el Espíritu Santo y darse al abandono en el conocimiento de la Escritura. Entonces,
cuando Jesús le dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ellos, ¿no? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y aquí incluso nuevamente en este versículo dice, ¿no? Después de haber orado, tembló el lugar, todos fueron llenos del Espíritu y proclamaban la palabra de temor. En mi versión dice, sin temor alguno. O sea, lo que le está dando es valor, ¿no? Le está dando valor, le está dando valentía, no le está dando conocimiento. O sea, no dice que le está dando conocimiento y que en ese momento el Espíritu llegó y ellos hablaron lo que el Espíritu les decía. No, dice que les está dando valor y ellos están hablando sin temor, pero en realidad el conocimiento de la Escritura ya estaba en ellos. Yo observo que el conocimiento de la Escritura ya estaba en Pedro antes de que haya descendido el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que produce la investidura es eso, ¿no? Produce valor, produce denuedo, produce eso, ¿no? Y para no confundir y creer de que ser guiado por el Espíritu Santo es irse al abandono, a dejar y hacer, o solamente supuestamente pensar que vas a decir o vas a predicar lo que el Espíritu te da en el momento, ¿no? Como es el error de algunas congregaciones. Bueno, eso quería decirle, pastor. Gracias, gracias, está bien. Sí, el tema está de que ah, mucha gente, creo que es el ser humano mismo que busca experiencias místicas. ¿Ya? Y en muchas de estas experiencias, por eso encontramos una distorsión a las escrituras, un apartamiento de las escrituras, un desconocimiento de las escrituras, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo conocer las escrituras, ¿no? Leer más, memorizarlas también. Entonces, personas que están en las escrituras no se dejan engañar por estos movimientos que aparecen, ¿no? Porque uno puede, digamos, precisamente, ¿quién ha inspirado a las escrituras? Es el Espíritu Santo, ¿no? Su función del Espíritu Santo, los escritores, la labor de los profetas y de los apóstoles, tiene como fundamento el obrar del Espíritu Santo en ellos, ¿no? La inspiración de las escrituras viene a través del Espíritu Santo. Entonces, conocer las escrituras es vital, ¿no? Para poder, digamos, ser usado por el Espíritu Santo. Y también para prevenir todo tipo de error, ¿no? Todo tipo de herejías. Quienes conocen las escrituras saben detectar, o sea, el Espíritu Santo te despierta y dice, hay algo acá que no está bien. Hay algo que quien está predicando esa práctica no es correcta, ¿no? Porque el Espíritu Santo mismo nos guía. Ahora, notemos esto lo siguiente, ¿no? Dentro de la iglesia del Nuevo Testamento que se está iniciando, ahora encontramos de que no solamente los apóstoles tienen esa osadía, ¿no? Ese poder para predicar, sino también los miembros, ¿ya? Entonces, esto también es importante que nosotros recalquemos. A veces se piensa de que solo los pastores son los que predican, solo el evangelista es el que predica el evangelio a las otras personas, ¿no? Pero acá encontramos que no. Si nosotros consideramos a los apóstoles como los dirigentes de esa iglesia que están haciendo, ¿no? La iglesia naciente, ¿no? En sus primeros pasos, son los apóstoles la autoridad. Resulta que no solamente para ellos se fue la llenura, para que tengan valor, para que no tengan temor de predicar, sino también por los miembros, porque ahora estos hermanos, ¿no? Se ponen a orar y claman al Señor y viene la llenura del Espíritu Santo para que todos, ¿no? Todos los miembros fueron llenos. ¿Para qué ahora? Para predicar con valor, sin miedo, sin temor, con valentía, ¿no? Entonces, muchas veces se ha enseñado a la iglesia a depender solamente de quiénes, de los líderes. Y por eso viene el abuso de muchos hombres que se creen que solamente en ellos está la cobertura espiritual, la unción. Y entonces muchos hermanos llaman al pastor, pastor, tengo mi vecina, tengo mi primo, tengo mi hermano que quiere entregarse. ¿Y qué es lo que hacen? Llaman al pastor para que hagan la oración de salvación.
Hermanos, todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos la unción del Espíritu Santo para poder predicar y tenemos la misma autoridad espiritual. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles acá, ¿no? De que no solamente fueron los apóstoles, que ha sido, se menciona de esta llenura del Espíritu Santo, sino también acá nos muestra de que como consecuencia, ¿no? De que las autoridades de la Sanedrín tomaron prisioneros, los pusieron en la cárcel, ¿no? A los apóstoles y les manda que se callaran, que no hablaran de Jesucristo y la iglesia se pone a orar. Y la respuesta de Dios es de qué? Dándoles, llenándoles del Espíritu Santo para que sigan predicando. Ya no solamente los apóstoles, sino también los miembros. Todos dicen que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Amén? Sí que hermanos, todos estamos llamados a vivir esa llenura del Espíritu Santo y no tener temor de predicar el Evangelio. Bien, continuamos entonces con algo más. Pastor, Sí, una te escucho. consulta. A ver. Todos podemos predicar el evangelio, pero no todos pueden bautizar. Mm, mm, Henry haciéndome problemas. Bueno, le Sí, comento esto, pastor, sí. quizás en nuestra denominación, bueno, a nosotros nos han hablado, pues, ¿no? La presbiteriana nos dicen que tiene que ser un pastor nombrado, ¿no? Que ejerce el bautismo. Pero viendo a Mm, otras denominaciones como los bautistas, por ejemplo, he visto que los propios seminaristas sí llegan a bautizar. sí, Entonces, como que un poco la inquietud. sí, sí, bueno, cada denominación tiene su orden, ¿no? Por ello, y se respeta, bueno, pero sí, cuando nosotros miramos, tenemos que ir viendo poco a poco el orden, las autoridades que se dan en la iglesia, ¿no? Cuando ya no están los apóstoles, eh, vamos a encontrar a Pablo y a Silas y su comitiva misionera, que ellos van levantando ancianos y diáconos, ¿no? Como autoridades dentro de cada iglesia que se levantaba, ¿no? Y entonces ellos van a quedar como autoridad para ejercer, pues, digamos, el orden, la enseñanza, ¿no? Como autoridades, ¿no? Y ahora, también por cuestiones, digamos, de no mirar al bautismo como una cosa tan, como un ejercicio cualquiera, ¿no? Como un tema, digamos, de irrespeto. Entonces se requiere de que las personas que ejerzan o ministren el bautismo puedan ser personas, autoridades de la congregación, ¿no? En ese aspecto. Y sí, respetamos las otras posiciones doctrinales, pero ah, hay casos extremos que así se podría permitir, que muchas denominaciones permiten casos extremos eh, que se ha predicado, quizás como un Felipe, ¿no es cierto?, que predica al eunuco y lo bautiza al instante. También ha habido así hermanos misioneros que han ido a lugares, han predicado y se han encontrado con casos, ¿no? Con personas que están a punto de morir, por ejemplo, le predican el evangelio, no es un pastor ordenado, y entonces en su obra de predicación, el moribundo le dice, te pido que me bautices, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, es el Señor quien va a juzgar, ¿no? Entonces, se le da el bautismo, pues, ¿no? Sí. No le podemos decir, no, no te preocupes, yo no te puedo bautizar porque no soy pastor, no soy ordenado, o soy pastor, pero no soy ordenado para hacer esto, o, o en todo caso también mi denominación no me permite, ¿no? Cosas así.
o no, no importa, si te mueres, ¿no? Ya recibiste a Jesucristo y como el ladrón de la cruz, ¿no? No llegó a bautizarse, sí te vas a salvar también, porque no te puedo. Entonces hay casos excepcionales que sí se podría hacer, ¿no? Al menos eso es una posición personal, pero dentro de nuestra denominación hay normas, hay principios, tengo que respetar y se hace así, ¿no? Hay otras denominaciones que para ellos no es así, también respetamos, bueno, sí. Y ellos respetarán también allá según sus ordenamientos. Eso podría decirte, hermano Henry, para que no pongas en problemas. Gracias, pastor, gracias. Gracias. Sí. Bien, continuamos, ¿ya? Entonces, el tema es lo siguiente, que tenemos, bien, entonces el Evangelio sigue creciendo y el Espíritu Santo convocando no solamente a los apóstoles, ¿no? Sino también a toda la congregación, a los miembros, a seguir predicando el Evangelio con poder. Pues bien, y así vamos a encontrar que el Evangelio sigue extendiéndose y vamos a ver, ¿no? La misión a los gentiles, cuando Pablo es llamado a las misiones, primero fue Bernabé que llegó a Antioquía predicando el Evangelio y así, ¿no? Eso ya vemos el obrar del Espíritu Santo a todas las naciones, ¿no? Entonces, he querido mostrarles que esto es obra del Espíritu Santo, ¿ya? La iglesia desde su inicio es una iglesia que se va a expandir ya a través de la predicación del Evangelio como teniendo instrumento fundamental el obrar del Espíritu Santo. Que este obrar del Espíritu Santo no es exclusividad ya de un grupo de dirigentes, no, el predicar el Evangelio es para todas las miembros de la iglesia, porque lo que se dijo, ¿no? Lo que dijo Pedro, ¿no? Que este don, el don del Espíritu, es para todos los que creen en Jesucristo. Bien, entonces ahora pasamos a nuestro otro tema que teníamos que hablar. ¿Qué son los dones espirituales? Bien, entonces, como estamos hablando nosotros, o estamos utilizando un poco el libro de Grudem, Wayne Grudem dice lo siguiente: un don espiritual es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa en cualquier ministerio de la iglesia. A ver, ¿qué opinan ustedes ante esta definición? ¿Qué es un don espiritual o qué son dones espirituales? Dice, es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa en cualquier ministerio de la iglesia. A ver, Wilson, tú que ya llegaste después de tantas tormentas, Sí. a ver, ¿qué opinas en esta definición? Después quiero escuchar a ver a Julio Blas, el teólogo Julio Blas no, Julio Blas sabe bastante. A ver, ¿quién más? No he escuchado a Sol, también a Astrid, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Nuestro hermano Iván Melgarejo, Lin, Sol se escapó. No te ocultes, Sol, porque hace frío. Aquí estoy, pastor. Oh, ya, muy bien, muy bien. ¿Qué opinan? ¿Esta definición es entendible? Como se dice, pastor, los dones son para, o sea, Dios otorga, bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Otorga los dones a uno para poder edificar la iglesia, no para uno mismo, ¿no? Para el beneficio de uno mismo, sino para edificación para los hermanos, para la iglesia. Ese sería el propósito, pero la definición como destreza dice que imparte, es una destreza que el Espíritu Santo en su poder imparte al creyente. ¿Están bien? Sí, pastor, comprenden? Sí, destreza o capacidad, sí, se puede decir, ¿no? Capacidad. Destreza o capacidad. claro, Capacidad, ¿no? claro. Habilidades. Tanto da como él quiere, ¿no? Como él desea.
Claro, muy Que yo bien. tengo que pedir el don que yo quiero, no anhelo, yo quiero. No, sino el Espíritu Santo lo da en su gracia, ¿no? Claro, entonces un don espiritual viene a ser una habilidad, una destreza, una capacidad, ¿ya? Mm. Que viene, ¿quién lo imparte eso? ¿Quién lo da? El Espíritu El Espíritu Santo, Santo. Espíritu Santo. ¿ya? Y se usa en Pastor, cualquier ministerio. Sí, 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 te sí, escucho. pastor, más allá podemos decir que también los dones espirituales son para bendición y beneficio para los que aman en el Señor, o sea, mejor dicho, los que creen, porque no todos tienen ese mismo llamado de tener un don. Sí, Por medio del Espíritu Santo entendemos que sí recibimos el don del Espíritu, ¿no? Recibimos los dones, perdón, pero más allá son bendiciones, como bien claro lo menciona el hermano Javier, y capacidades que Dios nos da a sus hijos en sí, mediante su poder, mediante el poder del Espíritu Santo, y así también que es parte de bendición que a quienes lo aman en especial. Una cosa es creer y otra cosa es amar, para no confundir eso, y que procuran guardar sus mandamientos. Eso es una parte que yo también lo tengo bien entendido. ya, sí. Entonces no confundamos con un talento, ¿no? Entonces lo que quiero es que no confundamos, porque un talento, a ver, si un don espiritual es la habilidad, es la capacitación o capacidad que da Dios, es la destreza que da el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, un talento, ¿qué vendría a ser? Una habilidad. Una habilidad también, sí, pero Pero ay, ¿cómo se llama este? Lo tengo. Zona, Puro- Es una habilidad nata, pastor. una una habilidad, persona. cuando Nata. dice nato o de nata, No, como uno que ya, uno lo trae, ¿no? Uno nace con esto, ¿no? Una ya, destreza. natural, Claro, exactamente. Más ese, claro sería claro. natural, nato se dice, ¿no? Claro, entonces hay que diferenciar, ¿ya? Un talento, ¿no es cierto? Es una habilidad natural que muchas personas nacen, ¿no? Tienen, ¿ya? Por ejemplo, tocar guitarra o el cantar, muchos nacen y no les es muy fácil, ¿no? Aprender porque tienen dentro de sus genes. Entonces, el talento viene a ser esa habilidad o destreza La o misma persona. capacidad natural, humana. Natu- Pero el don espiritual no, es una destreza o habilidad que el Espíritu Santo da. ¿Ya? Esa es la diferencia. Uno es Sí, claro. natural y el otro es Es espiritual. una, es una facultad. Claro, sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, y para ello el Espíritu Santo nos capacita para ejercer cualquier ministerio dentro de la iglesia. Cuando estamos hablando de la iglesia, no de mi iglesia nada más, sino en la iglesia del Señor que es universal. Pastor, una ¿Ya? pregunta. Sí. Agarrarnos de acá del concepto de Gruden, eh, se usa en cualquier ministerio de la iglesia. ¿Cuándo entonces el creyente, para todos, ¿no? Para poder debatir, cuándo el creyente toma ministerio? ¿Cuándo toma ministerio, dice, con respecto a los dones? ¿En qué momento recibe este regalo? ¿En qué momento recibe este regalo? En el momento de que, en Porque el hay momento que, muchos podemos pasarnos tiempo, no sabemos qué dones tenemos, ¿no? Pero ya ese regalo se nos ha sido dado ya. claro, en el momento de nuestra conversión, ahí Eso. se dan muchas cosas, ¿no? Como hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos adoptados, somos justificados, somos santificados y se nos ha entregado también los dones ahí. Entonces, mucho responde también la responsabilidad de las autoridades de la iglesia, ¿no? Quizá por desconocimiento o falta de preparación, no les enseñamos a los hermanos a descubrir sus dones, qué don Dios te ha dado. Y hay hermanos que deambulan, pues no, van solamente su forma de ir a la iglesia, van y vienen, van cada domingo, cada culto que hay, pero no están, uno quizás porque no hay el interés, no, por desconocimiento,
quizás no hay también la apertura de las autoridades en motivar que todos los hermanos tienen que estar sirviendo al Señor, sea en el don que tuviera, ¿no? Sea dentro de la iglesia o dentro de una iglesia local o fuera. Porque hay personas que a veces dentro de una iglesia local ya no tienen espacio, pero sirven fuera, en otro lugar, ¿no? Entonces no miremos solamente del servicio o el ejercicio de los dones solamente en nuestra congregación local, sino también más allá de las cuatro paredes de nuestra congregación, fuera, ¿no? Bien, entonces, eso yo podría responderles, ¿no? De que si no lo ejerce alguien es porque desconoce. Segundo, de que quizás la congregación, las autoridades, están descuidando de ayudar a los miembros, ¿no? A los miembros a estar sirviendo al Señor, ¿no? A descubrir sus dones. Bien, continuamos. Bien, acá nos dice, ahora sí es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Es fortalecer y edificar a la iglesia, ¿ya? Sea la iglesia local o la iglesia universal en Cristo Jesús, ¿no? Y acá alguien puede leer Colosenses 12:7. Leo, Ya, gracias, hermano. hola. No hay Colosenses 12:7, pastor. Oh, Será perdón, 2:7. Ah, 2:7. sí, sí, sí. Sí, sí, 2:7. qué raro. Yo también. ¿Lo leo? Sí, ya, 2:7. 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en él y conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En Ya, gracias, perdón. Sí, ya, gracias. a ver, entonces debe ser Corintios. Corintios 12:7 es. Sí, es Corintios, ya, primera de Corintios 12:7 y 14:4. Eso ha sido un error mío. Ya, Ya, primero, borren, Listo, hermanos. 12:7. 12:7. Primero Corintios, ¿ah? Sí, 1 Corintios 12:7, pastor. Ya, Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ya, entonces para provecho de uno mismo, no, de otros. Ah, Ya. 14:4, a ver, 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. entonces el problema era dentro de la iglesia de Corinto de que los hermanos estaban buscando solamente edificarse a sí mismo, les llevaban al conflicto, a las peleas internas, ¿no? En vez de Pablo les está diciendo, no es así, dentro de la iglesia el ejercicio de los dones es para provecho. Pero para provecho de tu ego, no. El provecho de tu orgullo, no. Es un provecho personal, no. Nosotros buscamos el bienestar de la iglesia, de los miembros. ¿Ya? Efesios 4:12 también, ¿no? Es muy conocido este pasaje. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Ya? Entonces, Dios ha dado diferentes dones a las personas, pero ¿con qué finalidad? Para perfeccionar a los santos, para edificar, ¿no? Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso hay que tener cuidado también en el ejercicio de los dones que Dios da, ¿no? Hay gente muy egocéntrica, hay gente que está buscando su provecho personal y no la edificación de los demás. Y entonces se rompe con el propósito. Ya no estás utilizando el don
que Dios te ha dado para beneficio de la iglesia, de la congregación, sino ya para su provecho más carnal, ¿no? Usando sus dones o ministerio que el Señor le ha dado para su egoísmo, eh, para su carnalidad, así más rápido, ¿no? Entonces, eso no es correcto. Y eso trae mucho conflicto, muchos problemas en la congregación, cosa que eso estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les escribe que no es así. Están distorsionando la finalidad, están distorsionando el propósito ya de los dones que Dios ha dado, es para edificar su iglesia, para fortalecerla, ¿ya? Y para que siga firme en su trabajo que tiene, que es expandir el evangelio. Pero cuando entran estas personas así, produce atraso, mal testimonio, peleas, divisiones. Hermanos, es una tristeza que no edifica a la congregación, ¿no? No es así. Bien, continuamos. Si no hay preguntas, quejas o protesta, muy bien. ¿Cómo se distribuyen los dones espirituales? Es por medio del Espíritu Santo, ya sabemos, ¿no? 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Como Él quiere. Yes. Como Él, su voluntad es, ¿no? Entonces, y he puesto acá en pregunta, dice que es repartiendo a cada uno en particular, pero parece que hay una contradicción con el capítulo 12, versículo 31. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lo lee? Yo. A ver. Dice, procurad pues los dones mejores, más que yo muestro un camino aún más excelente. Ya, a ver, por un lado está diciendo Pablo de que el Espíritu Santo da a cada uno en particular, como él quiere. Pero ahora dice, procurar los dones mejores. Ta, 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 ta. Yo quiero ser cantante, pues, ¿no? Yo quiero ser apóstol, yo quiero... es una contradicción, a ver qué dicen. Es una antesala, pastor, al capítulo 13. La carta está siguiendo eso. Justamente hablando de toda la repartición de los dones, procurar, ¿no? Y por eso él dice, ahora yo les voy a mostrar un camino más excelente, ¿no? Bueno, la Reina Valera le llama de lo mejor, ¿no? Y comienza a hablar justamente sobre la preeminencia del amor, ¿no? Entonces, sí, pero antes dice procurar los dones mejores. Claro. ¿Cuándo un don es mejor? Pastor, no nos olvidemos del versículo 28. El contexto está arriba en el 28. A ver, sí. Ya, 28 dice, ahora puso Dios en la iglesia, primeramente dice, no, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después la sanidad que ayudan, dice, a los administran los que tienen don de lenguas. Ahora dice ahí 29, son los apóstoles, son los profetas, todos los maestros que hacen todos los milagros, tiene toda sanidad, hablan toda lengua, interpretan todos. Ahí dice, procurad pues los dones mejores. Hay un punto, por eso ahí termina la oración. Ajá. Procurar pues los dones mejores. Pero si es el Espíritu Santo el que te reparte, y acá me dice, procura lo que es mejor. Acá no hay ningún rango, pastor, no está hablando de ningún rango, se está hablando acá. Según... Claro, cuando hace esas preguntas, ¿no? Son preguntas retóricas y que va a darnos una respuesta de no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Todos hablan lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, procuren los dones mejores. Exacto. ¿Qué dones mejores? Por eso, acá cuando dice procuren pues los dones mejores, como que está diciendo que tú busca, anhela los dones mejores.
Pero acá hay una Pastor, contradicción. ¿no Sí, sería a ver. desde el capítulo 14 uno dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis? Entonces sería el don de la profecía, ¿no? Evangelizar sería en este caso, para nuestro tiempo. evangelizar, Ya, a ver. Entonces, por eso, ¿en qué o quedamos? Nosotros deseamos o el Espíritu Santo nos da. Hemos quedado que el Espíritu Santo nos da, pero da la impresión como que en el versículo es de que al final ustedes deseen, ¿no? Ustedes busquen lo mejor, ya, para no Creo tener que, unos problemas. pastor, sino Sí, que de repente es el contexto por lo que estaba pasando la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio mm, estaba pasando en un momento del fluir del espíritu, de los dones, y lo estaban dirigiendo hacia eso, ¿no? Y Pablo no es que le está diciendo ambiciona, procura el don mejor, o sea, él está haciendo de alguna manera una especie de una autocrítica a lo que a lo que ellos están haciendo, ¿no? Es como decir, ok, procura los dones mejores, pero acuérdate una cosa, le dice, ¿no? Pero yo te voy a enseñar un camino mejor, ¿no? Y justamente ahí le empieza a hablar, ¿no? Sobre lo que significa la preeminencia del amor, dándole que un don sin esa práctica no, prácticamente es nada, ¿no? O sea, nos olvidamos, en algún momento muchas veces nos vamos a olvidar que lo que nosotros somos es lo que Dios quiere que hayamos sido, o lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado, y no es lo que nosotros hemos conseguido. Bueno, yo lo mm, entiendo de esa manera en todo caso. O sea, no le está diciendo ambiciones, hagan esto. O sea, es bueno, ¿no? De repente, ¿no? Es bueno que profetices, es bueno que hables de lengua, es bueno que sanes, es bueno que hagas todas esas cosas, ¿no? Pero acuérdate una cosa, iglesia, acuérdate una cosa, que si no lo haces con amor, eso no te va a servir de nada. sí. A ver, sí, y un poquito mm, no, Julio. ¿Ya? Pastor, Estabas ahí, camino, y sí. Sí, Iván, te Pastor, escucho. sí, yo creo que no es una contradicción, sino un complemento lo que está ahí diciendo cuando menciona de que el Espíritu da como Él quiere y luego, bueno, también menciona que lo anhelemos. Yo creo que el anhelo, el de acuerdo a nuestro anhelo por los dones, es también así el querer del Espíritu Santo darlo. Yo creo que cuando más lo anhelamos, más anhelamos ciertos dones para la obra del ministerio, ¿no? Como decíamos, que es para beneficio de otros, no para mí mismo. Y yo pienso que el Espíritu está más dispuesto a darlo. ¿No? Me recuerda cuando Jesús menciona acerca de que pidamos, ¿no? Pedís o dará, y dice que qué padre que es malo, ¿no? Dice, su hijo le pide pan, le da una serpiente, ¿no? Cuanto más los que pidan el Espíritu Santo. Eso tiene que ver también con que nuestro anhelo genera también el querer del Espíritu Santo de darnos. Pienso que Dios no nos va a dar algo que no podamos disfrutar. Y con Mm, respecto al amor que se menciona después, yo creo que eso habla del carácter, ¿no? Del carácter de Dios en nosotros. Que muchas veces hay dones sin carácter y nos equivocamos de poner tal vez personas con dones al frente, pero no tienen el carácter correcto. Y por eso luego terminan más bien equivocándose, porque no asumieron el carácter del amor, sino simplemente por su don, tal vez fue ascendido, pero ese es un error, es el carácter lo que se debe medir primero. Pero yo pienso de que sí somos llamados, como el apóstol Pablo dice, a anhelarlos, a procurarlos, a orarlos, a desearlos, y de acuerdo a eso el Espíritu Santo también va a dar a cada uno de acuerdo a cuál es su deseo, ¿no? Cuánto mm, lo quiere. ya, gracias. pastor, Sí, entonces es la actitud, o sea, bueno, porque ahí dice el amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dijo el hermano, a veces los dones pueden ser confusos o se desvanecen, o sea, como que no,
es confuso, se podría decir, ¿no? Pero el amor permanece, entonces lo importante sería ello, o sea, una actitud de corazón. Mm, ya. Sí, lo que estaba mencionando acá el apóstol es de que no se olvide, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿No? Es fortalecer y edificar la iglesia. Entonces, hay una distorsión cuando alguien tiene un ministerio o un don que Dios le ha dado, pero es solo para su beneficio personal, egoísta, Ujú. ¿no? Entonces, en el ejercicio del ministerio está ya que los dones son para edificar a la comunidad, es para otros. Si ustedes miran el 1 Corintios 14, 12, dice, ¿no? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, ¿no? Entonces, si alguien habla, tiene un don que se edifica a sí mismo, en este caso el don de lenguas, ¿no? Te vas a edificar a ti mismo, dice Pablo, ¿no? Pero mejor es que edifiques y procura eso, ¿no? Los dones que edifican a las más personas, ¿no? Entonces, si tú hablas en lengua y digamos, no, hay un intérprete, entonces solo tú te estás edificando, dice, ¿no? No otras personas. Entonces, sí, todo ejercicio de los dones tiene como su máxima expresión el amor, ¿no? La motivación del amor. Porque el amor, como él lo dice también, ¿no? ¿De qué vale de que haga muchas cosas, aún me desprenda, aún de dinero, dice, aún de mi vida, que lo he dado, más como un hecho heroico, pero no por amor, realmente de nada vale, ¿no? Entonces, el ejercicio de los dones tiene como fundamento el amor, ¿ya? Pero que va a edificar a otros, no en un amor egoísta hacia uno mismo, ¿ya? Esa es la intención de los dones. Pues Pastor, bien, perdón, sí. pastor, en el versículo 5, 14:5, Pablo también nos aconseja y sugiere ahí, y está bien claro cuando dice, así que quisiera que todos vosotros hablen en lengua. Él quiere, ¿no? Pablo desea que todos los hermanos, ¿no? Pero ahí deslinda ahí, pero más que profeticéis, dice, porque Mm, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificaciones. claro, porque el punto central Es que la Pablo está edificación de la iglesia. buscando es de que el ejercicio de los dones es para De edificación, la iglesia. sí, de la iglesia, ¿ya? Bien, vamos a una última. También hoy día tenemos que hablar que el Espíritu Santo promueve la unidad del cuerpo de Cristo, ¿ya? No solamente del cuerpo de Cristo es mi iglesia, ya les he dicho, ¿no? Mi congregación donde yo asisto, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo de Cristo es la iglesia, todos los cristianos, ¿ya? De todas partes del mundo. Romanos 12:5, a ver, ¿dónde está Cristian? ¿Ya se fue a dormir? Hoy nos quedamos hasta la 1 de la mañana, No, pastor, acá estoy. Acá estoy. ¿ya? Romanos 12:5. 5 dijo, ¿no? Muy bien, sí, rápido. Un poco, ya. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Muy bien. 1 Corintios 12:27. Alguien. Ya. Ahí dice, sí, dice, pastor, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy bien. 1 de Pedro 4:10. Amén. Dice, Bien. cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien. ¿No? Entonces dice, cada uno, según el don, ministrelo aquí a los otros, porque esa es la finalidad de darnos dones, el Espíritu Santo es para ministrar a otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Entonces la gracia de Dios es múltiple y por eso ha dado a cada persona dones distintos y diferentes para que seamos canal de bendición de esa multigracia de Dios para otras personas, ¿no? La finalidad es edificar a otras personas. El ejercicio de los dones es a otro. ¿Por qué? Porque estamos unidos, ¿ya? Estamos unidos. Jesucristo es la cabeza, pero todos nosotros somos un cuerpo, ¿no? Ya acá, no es que los diáconos son superiores, los pastores son superiores, los presbíteros o ancianos son superiores, nada de nada. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, somos uno, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese gráfico nos ayuda y el apóstol Pablo está precisamente haciéndonos esta, digamos, una metáfora, ¿no? De utilizando el cuerpo humano, que tenemos muchos instrumentos, eh, tenemos muchas partes, ¿no? Estamos constituidos de diferente forma y entonces cada miembro del cuerpo de Cristo ejerce una función, ¿no? Entonces, no es solamente la cabeza, no solamente es la mano, no solamente es el pie, sino de que la gracia de Dios, esa multiforme gracia de Dios se va a manifestar en el ejercicio de dones distintos que hay dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? De una de otra manera, todos recibimos la bendición, todos somos útiles. Cada uno tiene una función especial que cumplir. Cada miembro que ha rendido su vida a Jesucristo no es inútil. Dios lo ha capacitado, le ha entregado un don. Entonces, es la responsabilidad, por un lado, de ese creyente descubrir qué don me ha dado Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Porque estoy unido a los demás hermanos y tengo que ser de bendición para ellos, tengo que ser útil para ellos, tengo que ser de edificación para otros. Ya, ese es el deseo, hermano. Estamos unidos, somos un cuerpo y por eso de que dentro del cuerpo de Cristo todos somos beneficiados unos a otros. Bien, hermanos, así llegamos al fin. ¿Alguna participación más? Si alguien quiere. Los que están perdidos no están en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pastor, en 1 Corintios 12:11, en 1 Corintios 12:11 dice, ¿no? Todo esto lo Sí. hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. O sea, hay una soberanía de parte del espíritu de entregar a quien él quiera un determinado don. Sí. Entendiendo por don, entendiendo por regalo, entonces va a llegar o sea, es un regalo y ya no te lo va a quitar. O sea, te lo quedas, o sea, te lo da, te lo regala y no te lo vuelve a quitar el espíritu en algún momento. Esa era la pregunta para hacer una segunda pregunta, ¿no? Es decir, y si es así, entonces sí pueden los dones ser mal usados también, entonces. Sí, también pueden ser mal usados. Bueno, esa era la segunda pregunta, ¿no? Sí, los dones, mucha gente los mal usa, eso es una realidad. Eso de que tu don se te quita, más bien es que don que no ejerces, no estás ejerciendo tu don. Por eso digo, ¿no? Puede ser por desconocimiento de la persona que, ¿no?
o a veces no quieren descubrirlo porque viven una vida egoísta, ¿no? Es desconocimiento, ¿no? Se tiene que siempre buscar que todos los miembros sean útiles, estén activando, ¿no? Dentro de nuestra denominación tenemos las 5 Cs, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya. Yes. Entonces, eso es una buena ayuda que podríamos usar también para que cada hermano, ¿en qué C está? A ver, hermano, tal persona, ¿en qué C estás? Hay una C que es de comunión. Hay hermanos que tienen dones para hacer cosas que ayudan a la comunión de la iglesia. Hay otros, no, la otra C es para, por ejemplo, para el de comisión. Ahora, la comisión tiene que ver con evangelización y misión. Entonces, hay hermanos que les gusta, tienen esas habilidades, están buscando cómo compartir el evangelio, otros que sueñan con ser misioneros. Ya ahí está, hay que integrar a todos ellos. La otra C es de capacitación. También hay hermanos, ¿no? Que les gusta enseñar, se preparan, buscan materiales, lo hacen muy bonito, etcétera. Ahí está el de culto. ¿Quiénes estarían en los de culto? A ver. En la C de culto, ¿quién estaría? En dar la Los predicación, hermanos, pastor. ¿En la los hermanos que predicación? cantan, los hermanos que tocan instrumentos musicales, ¿no es cierto? Claro, los que comparten. Claro, ahí. Los que ayudan también dentro de lo que es lo audiovisual, por ejemplo, ahora, ¿no? Cualquiera no usa Sí, ahorita una laptop, formar un montón de cosas. Los jóvenes justo hacen Ministerio, eso. Sí, Ministerio de Proyección y Sistema. Ya ves, sí, claro. eso hay. Sí, sí. Mm. Y la otra C sería la de colaboración, porque ahí también hay hermanos que son muy dadivosos, que les gusta ayudar, o hermanos también profesionales que pueden crear, digamos, lo que se llama ahora los emprendimientos, ¿no? Para crear servicio social y todo. Entonces, creo que nuestras 5 C nos ayudaría para que ningún hermano esté en nada. Hay que buscarle cuál es su don, ¿no? Para que estén ubicados ahí. Entonces, Y habrá todos de crear ejercen. una test. Sería bueno, pastor, que se cree una test con las 5C para cada hermano. Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Que se cree que? Se podía crear una test con las 5Cs con la finalidad de descubrir sus dones, los talentos del hermano. Claro, hacer un test es bueno, eso ayuda para que los hermanos descubran, ¿no? Cuáles son sus inclinaciones que Dios les ha dado, les gusta, ¿no? Es una forma de ayudarse. Hay gente que dice, no, yo no sé qué don tengo y voluntariamente empiezan digamos, a practicar. Este año voy a enseñar a niños y se da cuenta que no pasa nada. Pero quizás les gusta adolescentes o jóvenes o mayores y de ahí se descubren que sí. Entonces, ahí tendrían ellos en lo que es la enseñanza, ¿no? La capacitación, una C ahí, ¿no? Pero hay otros de que están esperando que alguien le ayude, pues, a descubrir sus dones. En cambio, otros no, otros ya están con entusiasmo al Señor, quieren servir acá, ¿no? Entonces buscan, están intentando. En la prueba error, ¿no es cierto? Eso ayuda. Pero a aquellos que no, pero la idea es que los que estamos en la iglesia tenemos que motivar a que todos estén haciendo algo, sirviendo al Señor, ejerciendo el don que Dios les ha dado. Porque eso ya es responsabilidad nuestra, ¿no? Sí. Pastor, ¿cómo haríamos cuando uno tiene, digamos, por ahí he escuchado, cuando tiene doble don, en este caso don de maestro como don como servicial, un diácono se podría decir, ¿no? Y hay, justo en estas generaciones se encuentra justo, a algunos les gusta enseñar, más allá de como profesión que tienen de ser profesor o docente, también le gusta llegar a las personas a través del servicio, ya sea en el culto o como dentro o fuera de la iglesia, ¿no? Y les entra. ¿Cómo se podría llamar a eso? Porque pueden llegar a tener los dos, pero comienza a hablar, uno de ellos tienes que hacerlo, no vas a estar metido en mucho, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? No, si hay personas que tienen el tiempo, la disposición, el querer de estar en ambos, está bien, pueden estar. Porque hay personas que sí, hay personas que tienen con uno y ya tienen tantas otras responsabilidades, ¿para qué darle más?
pero hay que ser también equilibrados, ¿no? Los que son líderes de la iglesia tienen que ser equilibrados, ¿no? Hay hermanos que a veces quieren copar un montón de cargos y no lo hacen bien, y son irresponsables, descuidan su familia, descuidan su hogar. Entonces tenemos que decirle, no, por más que te guste, hermano, servir en la iglesia, tu prioridad es tu hogar también. Tienes que, no descuides eso. Eso empieza por su hogar, no pierda su hogar por estar sirviendo en la iglesia. Entonces, por eso digo, lo que me estás planteando, eso es muy relativo, depende de la persona y como líderes también se tiene que sugerir, ¿no? Es mejor que no hagas tres, cuatro cosas o dos cosas si no tienes el tiempo, por más que tengas buen deseo, es mejor así. ¿Por qué? Porque nadie es indispensable para llevar muchos cargos. El problema es eso de llevar muchos cargos y no se cumple, no se hace bien, ¿no? Muy bien, hermanos. Muy bien. Terminamos entonces en esta noche nuestra reunión y esperando su tarea. Tarea número 2, hermanos. Tenía que darle tarea cada sábado, cada semana. ¿Ya? Bien. A ver, un voluntario que nos ore, termine orando el culto y la enseñanza. A ver, hermano Wilson, Julio, a ver, ¿quién dijo yo? A ver, Henry creo que dijo, o Roger, no sé, está silencioso hoy día Roger, o si no, nuestra hermana Sol Melgarejo puede también, o Iván Melgarejo, o Adi también. Sí, pastor. ¿Sí? ¿Oramos? Ya está bien. Gracias. Sí. Señor Jesús, te damos gracias, papá, por este día. Gracias, Jesús, porque tú nos regalas este tiempo para poder compartir tu palabra, para poder aprender más de ti, para poder capacitarnos más, para poder enseñar. Gracias, Jesús, por esta clase donde hemos podido aprender acerca de la importancia de los dones, acerca del poder que tiene el Espíritu Santo para poder despertar y levantar a la iglesia. Jesús, te pedimos que nunca falte ese poder del Espíritu Santo en nuestras reuniones, al momento que vamos a hablar con alguien, al momento que vamos a predicarle a alguien, que seas siempre tu presencia acompañándonos en todo momento. Gracias por la vida del pastor Luis, que se toma este tiempo para poder explicarnos con paciencia y para poder enseñarnos. Ayúdanos, Jesús, a recibir cada palabra y tomar todo lo aprendido siempre y poder ponerlo en práctica para poder ayudar en nuestras congregaciones. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados y a unos que no se han podido conectar. Ayúdalos en todos sus proyectos, sus planes y que tengan una buena noche también. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a todos, hermanos. Nos Bueno. vemos la próxima semana. Bendiciones. Pastor, una preguntita. Bendiciones. Buenas Sí. noches. Buenas. Pastor, buenas Sí. noches. Pastor, ¿puedo recibir mi tarea? Sí, ¿Envío sí, por sí, sí. correo o por WhatsApp? WhatsApp, ¿no? WhatsApp, sí, Ah, ya. sí, lo tengo. pastor. Ya. Gracias. Así que espero a los demás. Bendiciones, un abrazo, saludos a sus pastores. Yo se Chao. lo pasé yo, pastor. Gracias. Chao. Nos vemos. Yo se lo di, pastor. Gracias. Buenas noches.